Tradicionalmente hemos tendido a asociar la palabra duelo a la muerte o el fallecimiento de una persona querida, como por ejemplo un familiar, la pareja o una amistad. Sin embargo, los profesionales de la psicología sostienen que los procesos de duelo son más frecuentes y comunes en nuestra vida de lo que pensamos, pudiendo hacer duelos incluso de la pérdida de la salud, un empleo o incluso por una mudanza o transición vital. Hoy dedicamos el espacio de psicología a visibilizar este tipo de duelos como procesos psicológicos que vivimos y que pueden tener un impacto en nuestra salud mental. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar, ¿podríamos, Isabel, cómo podemos acercar un poco a los oyentes lo que se considera un duelo desde el punto de vista psicológico? Bueno, sí, pues el duelo es un proceso psicológico normal que se produce como consecuencia a una reacción o a una reacción de pérdida de algo o de alguna persona. Es un proceso que realizamos o que realiza nuestro cerebro y nuestra mente para procesar que hemos perdido algo o alguien y las pérdidas que esa pérdida a su vez supone, y permitir que nos adaptemos a esa pérdida para poder seguir viviendo a partir de ahí. Hay que mencionar que los duelos no son un problema de salud mental o psicológico, sino que se consideran reacciones sanas, aunque quizás por esa creencia errónea que tiene nuestra sociedad de que emociones como la tristeza o la rabia o conductas como el llanto hay que suprimirlas, pues a veces pensemos que tenemos que suprimir el duelo o pensemos que puede ser algo patológico. Pero no lo es, los duelos son sanos y es sano que se realicen. Hay que decir que, aunque hoy nos queremos centrar en visibilizar otro tipo de duelos, no solo el duelo por la pérdida de personas queridas, algunos autores, como por ejemplo Weissman, el autor de la psicoterapia interpersonal, dice que cuando se trata de hacer el duelo de empleos o de roles vitales, tras una mudanza, un cambio de ciudad o la pérdida de la salud, se habla más que de duelo, de transición vital, aunque luego veremos que el proceso psicológico es muy parecido. Entonces, comentas que si, por ejemplo, nos mudamos de casa o nos trasladamos de ciudad o cambiamos el empleo, ¿podemos llegar a realizar un duelo como si se tratase de un fallecimiento? Sí, y no solo eso, sino que este autor, Weissman, sostiene que otras etapas vitales con muchos cambios, por ejemplo la adolescencia, la entrada a la vida adulta, la madurez o la jubilación, pueden suponer un duelo bastante grande. Él dice que nuestra vida, por así decirlo, está llena de pequeños duelos y dependiendo de muchas variables, esos duelos pueden ser más grandes o más pequeños. Es decir, cuando tenemos cualquier cambio o transición vital, que es como yo suelo llamarlo, por ejemplo, que cambiemos de ciudad, porque, por ejemplo, hemos cambiado el empleo. Digamos que ese cambio puede conllevar aspectos valorados por nosotros como positivos y aspectos no tan positivos o negativos. Si la persona hace ese cambio porque quiere, porque lo busca y cuando llega a esa nueva ciudad o trabajo está bien, las cosas buenas superarán a las malas y digamos que la persona se adaptará con más facilidad y el duelo será mínimo. Quizás, pueda echar de menos alguna cosa de antes o en plan recordar con cariño a un compañero, su vecindario, pero no lo recordará con dolor porque lo de ahora es más motivante o gratificante. Sin embargo, hablamos de duelo cuando, por ejemplo, el cambio no es deseado o cuando el resultado de ese cambio es a peor para la persona, porque puede ser deseado, por ejemplo, como pasa cuando buscamos un ascenso laboral y luego cuando llegas a ese ascenso te das cuenta de que has perdido en lugar de ganar también. Por ejemplo, cuando yo me mudo sin desearlo mucho o cuando cambio de empleo sin tener más remedio también. Entonces digamos que eso conlleva más pérdidas que a su vez pueden suponer duelos. Entonces, esos procesos de adaptación que a veces en la vida vivimos, cuando han cambiado mucho nuestras circunstancias, ¿pueden ser duelos? Sí, es que a menudo esos cambios conllevan lo que se llaman transiciones de rol. Es decir, las transiciones de rol son los cambios que yo tengo que llevar a cabo en mí misma para adaptarme desde la situación anterior a la nueva situación.
y eso a veces conlleva dificultades. Por ejemplo, la adolescencia o la adultez temprana conllevan el paso de un rol más dependiente de los padres o de la familia de origen a un rol más independiente en que el joven o la joven tienen que desarrollar habilidades sociales nuevas para relacionarse con el grupo de iguales, o habilidades para formarse y emprender una profesión, o para salir a buscar trabajo, para buscarse la vida, o quizás conlleva otros cambios, como un cambio de ciudad para estudiar, o un cambio de horarios, o desarrollar la capacidad para organizarse. Entonces, dependiendo de muchas variables, puede haber obstáculos para hacer ese cambio de rol más niño, más inmaduro, a un rol más independiente. Por ejemplo, suele ser el caso de las familias muy sobreprotectoras, que hablábamos el otro día, que no dejan esa libertad para que el joven haga esa transición vital. Luego también suele haber algunos duelos en los cambios de trabajo o incluso en los ascensos. Yo me encuentro bastante en la consulta personas que quizás se pasan años anhelando ese ascenso o quizás sacarse una oposición, muchas veces sin plantearse si es realmente lo que quieren o si es quizás algo que eligen porque la sociedad les ha dicho que tienen que tener un empleo más estable o más dinero, lo típico, ¿no? Entonces, cuando lo consiguen, se dan cuenta de que ese ascenso les conllevaba más pérdidas que ganancias realmente, que quizás se han alejado de sus amistades o de su familia, que ya no tienen tiempo para hacer esa actividad de ocio que quizás tanto les gratificaba, o quizás que les obliga a asumir responsabilidades o desarrollar herramientas que les pueden generar mucho sufrimiento. Y eso pues les provoca el duelo de lo anterior, claro está. Y aunque imaginamos, Isabel, que el duelo pues tendrá una cara distinta para cada persona y no se vivirá igual de unos a otros, ¿qué síntomas sería normal y esperable encontrarnos cuando estamos haciendo uno de estos duelos y transiciones vitales? Bueno, pues es habitual encontrarnos síntomas como en tres esferas, ¿no? En tres grupos. Está la esfera cognitiva o de pensamiento, que es que incrementa nuestra rumiación, que le damos muchas vueltas a lo que hemos perdido, que pensemos mucho en ello, que pensemos que realmente podemos volver a la situación de antes, que pensemos que realmente la pérdida no se ha producido, que todo nos recuerde a esa pérdida. Luego está también la esfera emocional, siendo comunes emociones como la tristeza, la nostalgia, la añoranza, quizás un sentimiento como de vacío o incluso la rabia o el enfado por lo que hemos perdido. Y suele ser común que la persona sienta que es como que siempre se va a quedar así, que siempre va a estar mal, como que no va a poder recuperarse o superarlo. Luego, cuando se hace un duelo, se pasa a la aceptación al final o se recoloca la pérdida y la persona puede volver a su estado de ánimo normal, eutímico, y puede volver a experimentar placer o disfrutar de las cosas, pero eso es más bien al final. Y luego, a nivel comportamental, de conducta, es normal que la persona que está haciendo un duelo o una transición vital pues tienda a necesitar aislarse un poco, que si, por ejemplo, ha cambiado de trabajo, le cueste pues un pelín más relacionarse con los nuevos compañeros, porque puede que eche de menos lo anterior. Suele ser normal también el no tener ganas de hacer cosas o no tener tanta actividad como tenías antes. Todo ello nos permite al final procesar esa pérdida para luego poder seguir adelante con nuestras vidas. Por cierto, al inicio del espacio hemos mencionado de pasada el duelo de la salud. Yo ahí como que me he desubicado un poco. ¿A qué nos referimos, Isabel, con el duelo de la salud? Pues el duelo de la salud es algo muy frecuente que todos podemos hacer en algún momento de nuestra vida y que yo creo que es muy importante que hablemos de ello porque está como invisibilizado y cuando lo sufrimos no nos sentimos como muy acompañados por eso. Nos referimos a que cuando nos diagnostican cualquier problema de salud, que puede ser desde algo más bien leve, como podría ser, pues, imaginaos una pequeña intolerancia alimentaria, que quizás a lo mejor tomando las precauciones necesarias no tiene por qué ser un problema grave. Hasta temas más graves, como por ejemplo un diagnóstico de cáncer, pues esos diagnósticos suponen pérdidas y esas pérdidas también es sano que hagamos un duelo. Por ejemplo, el otro día fue el Día contra el Cáncer de Mama y las psicólogas nos llama la atención que hacemos como esta campaña visibilizando el cáncer de mama, que es bastante grande, con el rosa y tal, que es muy importante que se haga.
pero luego se nos pasa por alto hablar de esas pérdidas que esto supone tanto para las víctimas de cáncer como de mama, como otros tipos, ¿no?, de diagnósticos oncológicos. Y no me refiero a la pérdida solamente de la mama en los casos en los que hay que hacer cirugías, sino pérdidas funcionales, de cosas que yo antes podía hacer con mi cuerpo y ya no puedo. Pérdida de capacidad para trabajar o de la independencia económica que eso conlleva, o de la pérdida de los compañeros de trabajo o de la gente del mundo laboral, la pérdida para ser capaz de hacer algunos deportes, entre otras muchas cosas. Y en otras enfermedades, por ejemplo, el no poder comer cosas que yo antes comía, o el salir a un restaurante y no poder pedirme lo que se pide toda la gente, ¿no? O el tener que llevar mi tupper de casa, de comida, o el dejar de poder pegarme una hora corriendo para tener que ir en una silla de ruedas, que también pasa. Todo esto son duelos que son muy, muy comunes, pero que no se habla de esto y que tenemos que hablar más porque son factores de riesgo muy importantes que están detrás de muchos problemas de salud mental. Al escucharte atentamente, quizás llegue el momento de hacerte una pregunta, yo creo que bastante delicada, ¿no?, pero que creo que no vendría mal hablar encima, sobre todo pues cambiando un poco del tema, ¿no?, aunque dentro del tema de otros duelos. Esto no sé cómo cogerlo. Isabel, ¿puede suponer un duelo el nacimiento de un hijo? Pues es un tema que parece que no tenemos permitido verbalizar en voz alta, porque parece que tener un hijo, aunque cada vez menos, porque cada vez se habla más, pero parece como que tenía que ser algo idealizado, maravilloso, todo felicidad, y realmente conlleva muchas pérdidas, aunque a pesar de, incluso en los casos en los que el hijo es deseado. Más que duelo o pérdida, podemos llamarlo, si queréis, como hemos dicho antes, transición de rol. Pero yo creo que sí, que es importante visibilizarlo porque muchos padres, y sobre todo madres, cuando se sorprenden a sí mismas sintiéndose tristes o deprimidas o llorando tras el parto o en los primeros meses del bebé, se sienten culpables por sentirse mal, porque es un duelo desautorizado, pero es frecuente, porque la madre tiene que cambiar muchos roles. Quizás pasa de la que trabajaba a jornada completa a la que tiene que renunciar a parte de su trabajo y de la economía. Y esto es una realidad. O de la que tenía tiempo libre para leerse un libro o para salir a hacer ocio sola y ahora ya, sin embargo, no le queda tiempo ni para descansar. O de la que no tenía que estar preocupada por otra persona a la que está 24 horas al día hipervigilante. Claro, cuando a este duelo se juntan otros factores negativos, como no tener una pareja corresponsable que asuma el 50% de la responsabilidad en casa y con el hijo, o una familia que apoye, o un nivel económico para tener al menos tranquilidad, pues eso desemboca en lo que muchas veces nos llega a la consulta como depresión posparto, que encierra detrás pues todas esas variables que son problemas más de tipo contextual o del entorno en el que está esta persona, pero que hay que visibilizarlo y está ahí. Quizás hoy estamos aprendiendo muchísimo a hablar de otros duelos invisibles, pero que están muy cerca de nosotros. Exactamente, y que al final son factores que están ejerciendo una influencia en nuestra salud mental y que nos están afectando a nuestro día a día. Así que está bien que sepamos que esto nos puede pasar a nosotros. Pues Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes nos acompaña aquí en Más FM, en las ondas de la radio. Gracias como siempre. ¿Y dónde podemos localizarte para hablar de este tema, el de hoy, o de otros temas que hemos tenido otras veces, o cualquier otro tipo de consulta? ¿Dónde podemos hacerlo? Pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN, tanto para este tema como para lo que queráis. Pues Isabel, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo.